En esta oportunidad les quiero presentar dos conceptos básicos acerca del concreto preforzado. Primero que nada necesitamos saber qué es el concreto preforzado. Para ello debemos tener en cuenta lo que es el preesfuerzo, el cual consiste en la creación intencional de esfuerzos permanentes en una estructura o conjunto de piezas. Sabiendo esto, podemos decir que el concreto preforzado es un concreto donde se han introducido esfuerzos internos de tal magnitud y distribución que los esfuerzos resultantes, gracias a las cargas externas, han sido contrarrestados a un grado deseado. Otro concepto a tener en cuenta son los tendones, es decir, los elementos tensados utilizados para aplicar el preesfuerzo y normalmente se conocen como cables torcidos con torones de diferentes diámetros. Cabe destacar que los principios y técnicas del preesforzado se han aplicado a estructuras de muchos tipos y materiales, donde su aplicación más común ha sido en el diseño del concreto estructural. Existen dos tipos de concreto preesforzado, el pretensado y el posttensado. Primero hablaremos acerca del pretensado, el cual se define como una técnica en la cual los tendones se tensan antes de colocar el concreto. Para ello, los tendones se tensan entre apoyos que forman parte de las instalaciones de la planta y se envía el alargamiento de los tendones, así como la fuerza de tensión aplicada por los gatos. Luego, con la cimbra en su lugar, se vacía el concreto en torno al tendón esforzado y cabe destacar que gran parte de las veces se usa concreto de alta resistencia a corto tiempo, a la vez que curado con vapor para acelerar el endurecimiento del concreto. Después de haberse logrado suficiente resistencia, se alivia la presión en los gatos y los torones tienden a cortarse, pero no lo hacen por estar adheridos al concreto. Por otra parte, entre sus características podemos observar que son piezas prefabricadas, el preesfuerzo se aplica antes que las cargas, el anclaje se da por adherencia, que la acción del preesfuerzo es interna, también que el acero tiene trayectorias rectas y por último que las piezas son generalmente simplemente apoyadas. En cuanto a sus ventajas tenemos eliminación de fisuras, comportamiento elástico y utilización de la sección total que permite salvar grandes luces con cantos muy reducidos, ahorro del acero, aligeramiento de la construcción y por lo tanto reducción de las secciones de elementos sustanciales y que eleva la durabilidad de la construcción. Acerca de sus desventajas, que requiere una inversión inicial, el diseño de los elementos estructurales es más complejo y especializado, que es necesario contar con operarios especializados, también que si no se emplea adecuadamente pueden incrementar los costos de la obra. Es necesario un diseño especializado de conexiones, uniones y apoyos. Por último, que se debe planear y ejecutar cuidadosamente el proceso constructivo. Entre sus usos y aplicaciones tenemos en puentes, losas en edificios, tanques de agua, plataformas marinas, cascarones de concreto y en reactores nucleares. Ahora, acerca del concreto posttensado, podemos decir que es un estado especial de esfuerzo y deformaciones que es inducido para mejorar el comportamiento estructural de un elemento. Para ello, el tendón que va dentro de unos conductos es tensado después de que el concreto ha fraguado. Así, el preesfuerzo es casi siempre ejecutado externamente contra el concreto endurecido y los tendones se anclan contra el concreto inmediatamente después del preesforzado. Este método puede aplicarse tanto para elementos prefabricados como colados en el sitio y consiste en colocar ductos huecos en los moldes de la viga, los cuales contienen a los tendones no esforzados y que siguen el perfil deseado antes de vaciar el concreto. Por otra parte, entre sus características podemos observar que son piezas prefabricadas o coladas en el sitio, el preesfuerzo se aplica después del colado, el anclaje requiere de dispositivos mecánicos, que la acción del preesfuerzo es externa, también que el acero tiene trayectorias rectas o curvas y por último que las piezas permiten continuidad en los apoyos. En cuanto a sus ventajas tenemos calidad y rapidez comprobada, eficiencia en la utilización del concreto, reducción de los materiales de construcción, aligeramiento de la estructura y menor peso en los cimientos. También disminuye los efectos de sismo y dimensiona las fuerzas reactivas del preesfuerzo con gran precisión. Acerca de sus desventajas, mayor inversión inicial, el diseño es más complejo y especializado,
requiere transporte y montaje para elementos pretensados, así como también la falta de coordinación en el transporte puede encarecer el montaje. Otra desventaja son los detalles en conexiones, uniones y apoyos, y que se debe planear y monitorear cuidadosamente el proceso constructivo. Entre sus usos y aplicaciones tenemos vigas de grandes dimensiones e hiperestáticas, dovelas y diafragmas para puentes construidos por voladizo, empujados y por dovelas prefabricadas, auditorios y centros comerciales y por último, aulas para escuelas y universidades. Acerca de las diferencias entre el concreto pretensado y el concreto posttensado tenemos, primero, que el pretensado se refiere al método técnico donde los tendones se tensan antes de colocar el concreto, mientras que el posttensado se refiere al estado especial de fuerzas y deformaciones inducidas después del fragado. Además, en el caso del pretensado, el objetivo es destensar después del fragado para transferir las fuerzas de compresión al concreto por medio de la fricción en estado fresco. Y por otra parte, el posttensado, al hacerse después del fragado y durante el endurecimiento, la tensión y el anclaje son transmitidos interrumpidamente para anular los esfuerzos de tracción por cargas de servicio en la estructura. Asimismo, sus aplicaciones son muy diferentes, siendo el pretensado muy útil en estructuras pequeñas y manejables como losas, cimentaciones y pilotes, mientras que el posttensado es usado en estructuras complejas o superestructuras. Detallando lo anterior, se puede observar que el concreto preforzado en cualquiera de sus dos tipos ha demostrado ser ventajoso y económicamente competitivo cuando se trata de su aplicación, ya que trae consigo una reducción en el consumo de materiales. Asimismo, ha demostrado ser más eficiente, ligero y duradero, lo cual es primordial cuando se habla de una construcción. Cabe destacar que además de ello, el concreto preforzado es resistente a la corrosión. Otro punto importante acerca de este tema son los anclajes, ya que como vimos está presente en este tipo de concreto. Y se preguntarán, ¿qué son los anclajes? Pues son dispositivos que transmiten la fuerza del tensado de los cables al concreto. Existen dos tipos, los anclajes muertos y vivos. Los anclajes muertos son aquellos que quedan embebidos en la pieza de concreto y no permiten la operación de tensado a través de ellos. Estos suelen trabajar por adherencia, mientras que los vivos sí permiten la labor de tensado y consiste en una placa que reacciona contra el concreto. Por otra parte, según la función que realizan dentro del elemento, se puede decir que existen tres tipos: los anclajes activos, pasivos y los anclajes de conexión o acopladores. Los activos, que son aquellos que reciben directamente la fuerza procedente de los cables tensados. Los pasivos, los cuales se dejan embebidos en el interior del concreto en un punto a partir del cual no se considera necesario la prolongación del cable posttensado. Y los anclajes de conexión o acopladores, que consisten en unir dos cables con continuidad total. Esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.